Hay una buena noticia. Ayer la señora Keiko Fujimori reconoció al presidente Pedro Castillo que eso ya completa la legitimidad. Está en nuestros estudios, cumpliendo los protocolos, ambos estamos vacunados, estamos manteniendo el distanciamiento. Ambos nos hemos sometido recientemente además a pruebas de descarte. Está con nosotros el ministro de Energía y Minas, Iván Merino Aguirre. Ministro, buenos días. ¿Cómo estás? Comencemos por entender qué es lo que está ocurriendo, ministro. Hay una cantidad de rumores que no son solo rumores. El doctor Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, ha publicado en su Twitter frases que algunos han interpretado incluso como amenazantes sobre Pedro Castillo. Es decir, que él estaría siendo sometido a presiones para terminar convirtiéndose en una especie de gobierno humanista. O sea, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se quedan? Se dice incluso que usted ya no estaría el día jueves en la presentación ante el Consejo de Ministros. Bueno, sí, en mi caso yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Si usted como es periodista y todo el mundo se entera, en mi sector no ha habido ningún cuestionamiento de nombramientos de ningún tipo. Estamos convocando a los mejores. Por primera vez va a haber un ministro de hidrocarburos que es del sector de hidrocarburos, es un petrolero, ¿no? En minería también, en electricidad también va a estar el ingeniero Luyo, que es el experto, ha sido el profesor de todos los ingenieros eléctricos, ¿no? Y electrónicos del país. Estamos haciendo consenso con todos. Ayer estuve todo el día, hasta las 9 de la noche, en La Libertad, con el gobernador, que no es de Perú Libre, y con el presidente de la Comisión de Minería, que tampoco es de Perú Libre, sino es de Acción Popular, viendo el caso terrible de Río Moche, ¿no? Fuimos hasta Quirubilca, 4.000 y pico de metros de alto. Conversamos primera vez que un ministro de Minas iba a la zona, y nos instalamos en la mesa de trabajo de ellos que el gobernador de La Libertad instaló, ¿no? Y que vamos a potenciar, y que se escuchó a las diversas organizaciones, y ese es un mal ejemplo de lo que pasó, el caso de la empresa minera que abandonó esa zona y que está contaminando el río Moche, ¿no? Todos estos relaves que salen de ahí. Claro, de una compañía minera además que se ha ido, ¿no? Dejó la secuela y se fue. Hay un problema de legislación ahí que no debemos permitir. Ahí debemos poner para las próximas, ya eso ya está hecho. Eso lo vamos a pagar todos los peruanos, lamentablemente. Ahora, ya, digamos, pero es innegable que algo está pasando, ministro. Sí, pero y la gente necesita respuestas y necesita tener claridad sobre lo que está ocurriendo. ¿Va a haber cambios o no va a haber cambios en el gabinete? ¿Han discutido esto ustedes en las últimas horas? No, yo no he discutido nada, me la he pasado trabajando. El sábado, domingo estoy en campo, el lunes estoy en campo, ¿no? Prefiero mantenerme en el encargo. No, nosotros tenemos una política de puertas abiertas, hemos hablado con todos los actores, empresarios grandes, chicos, medianos, del exterior, nacionales, comunidades y trabajadores. No, ese es el encargo, y yo voy hasta que decidan. No voy a pedir que me quede, hasta que decidan. Estoy haciendo bien mi trabajo y ya, bestial. Si no, tengo otras actividades que hacer también, ¿no? Ya, pero ¿qué? Es decir, hay sectores de la oposición, ustedes van a estar el jueves ante el Congreso, y hay sectores de la oposición que han exigido, así casi con nombre propio, la salida de algunos ministros, la salida del ministro de Trabajo, a quien vinculan, por ejemplo, supuestamente con el Movadef, ¿no? Ya. Que es una acusación gravísima. Hay un ejemplo de ese caso. Alan García fue elegido luego de prescribieron varios de sus delitos, y convocó de primer ministro a Guido de Simón, que había sido condenado por ser parte del MRTA, si no me equivoco, ¿no? Y fue primer ministro de Alan García. Claro, pero después fue exonerado de responsabilidad, ¿no? Sí, entonces Alan García habló, me acuerdo, yo era muy pequeño en ese tiempo, sobre Lid Lagos, todavía comparado a sus militantes, ¿no? Ustedes deberían ser como ella, se dirigía a sus propios militantes, ¿no? Claro, eso fue en un congreso de la Juventud Aprista, si no me recuerdo mal, en Ayacucho, donde es cierto, comparó, o sea, digamos, usando la expresión, fue apologético con respecto a la moral que supuestamente tenían los jóvenes senderistas. Exacto. Entonces, ¿por qué no le hicieron todas las entrevistas? Oye, fulano y tal. No, nunca vi eso, ¿no?
Entonces, ¿Pero qué es lo que usted dice? ¿Que ha habido que un ensañamiento, que no son justas las... no, yo creo que es parte del juego político, es normal, mejor dicho, pero hay una buena noticia. Ayer la señora Keiko Fujimori reconoció al presidente Pedro Castillo que eso ya completa la legitimidad, ¿no? Al margen de que sea legal. No. Lo que importa aquí es la legitimidad. Entonces ya la señora Keiko reconoció, ya se acabó la campaña, por así decirlo, que era hasta ayer, porque la legitimidad no es lo mismo que la legalidad, tiene que ser reconocido por el otro. Ayer la señora reconoció al otro, ¿no? Eso ya es una buena noticia. Entonces podemos trabajar. Eso ayuda mucho a la gobernabilidad. Y lo demás son parte de la farándula, ¿no? Yo no he estado participando en la farándula jamás. Ustedes se habrán dado cuenta que yo no aparecí en ningún medio. A pedido del profesor Pedro Castillo estoy en este cargo, ¿no? No lo solicité y estoy haciendo mi trabajo y así hay unas cuantas personas más, ¿no? Si él decide algún día que yo no estoy, ya no estaré, me regreso a mis actividades. Soy una persona de clase media y no voy a cambiar. Ahora, ha llamado la atención, ministro, el encuentro con Evo Morales y con el exministro de Hidrocarburos. ¿De qué se trató esto? Sí, mejor dicho, el primero, yo estaba en un restaurante, ¿no? Se aparece, yo llegué antes, mucho antes, y me fui mucho después. Y yo puedo, si mañana se aparece Obama, ¿no? En un restaurante por ahí, yo me acerco y lo saludo. Además, ahí había una persona que escribió sobre el buen vivir, ¿no? Es del mismo grupo de Choquehuanca, yo conozco a Choquehuanca, y escribimos los dos en una revista de la Fundación Ideal de México sobre el buen vivir. Yo estaba interesado en más. Es decir, esto no fue una cita concertada, nos encontramos para una reunión porque lo que se dice es por qué no estaba eso en la agenda de actividades del ministro. Yo estaba saliendo del Consejo de Ministros y no había almorzado, como hasta ahora no he tomado desayuno. ¿Y qué? ¿Y fue casualmente? ¿Fue un encuentro casual? ¿Llegó usted a un restaurante y estaba Evo Morales? ¿O estaba usted en un restaurante y llegó Evo Morales? Yo quería encontrarme con el señor del Buen Vivir, ¿no? Le regaló su libro inclusive. Ya, pero ¿de qué discutieron? El problema es que las actividades y las reuniones de un ministro dejan de ser... yo soy, digamos, soy un hombre público privado, y todo, ¿no? me reuní en una reunión pública, había mucha gente de diversos sectores en todas las mesas, ¿no? Y ya, no hemos hablado, ni siquiera, lo único que fue intercambiar algunos chistes, ¿no? Porque no, las cosas de Estado no se discuten en esos sitios, ni tenemos alguna iniciativa en el respecto, ¿no? Con Bolivia, más bien el 2017, 2018, hay unos acuerdos, ¿no? Sobre el gas que todavía la parte boliviana no ha cumplido, ¿no? Creo que era para aprovisionar gas al sector del distrito de Desaguadero. El Perú ya ha hecho todas las gestiones antes de mi gestión y Bolivia no pone todavía ni siquiera el precio de lo que va a hacer, ¿no? Por ahí dicen que el gas boliviano... Mira, el gas boliviano... Pero es una posibilidad eso, el gas boliviano, es decir, es increíble que uno cruce la frontera y el gas cueste que es la mitad de lo que nos cuesta a nosotros. No, porque el gas boliviano está subsidiado. Entonces, a veces por el contrabando hormiga, que conoces muy bien, que la gente lo hace cotidianamente, obviamente me traigo clandestinamente el gas de Bolivia, ¿no? Al precio que compro en Bolivia, que está subsidiado. Pero si Bolivia quisiera vendernos el gas de manera oficial, nos lo va a vender a precio internacional. Entonces no hay mucha... O sea, esa no era la agenda. Y no es porque uno de los fantasmas que recorren los pasillos del Congreso es el modelo boliviano para relacionarse, y no solo de la Sociedad Nacional de Minería, entiendo también. Es decir, ¿qué vamos a hacer en el Perú? Es decir, una de nuestras principales fuentes de ingreso es claramente la minería y la exportación de minerales. Ajá. Entonces, la pregunta es cuál va a ser nuestro modelo para enfrentar esto. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para sacar ese recurso, ponerlo en valor, exportarlo? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Se van a desconocer los contratos existentes? ¿Se van a renegociar? ¿Qué es lo que se va a hacer? El modelo que hemos hecho y es creación nuestra es el criterio de rentabilidad social, ¿no? El criterio de rentabilidad social implica diversos puntos que todas las empresas dedicadas principalmente a procesos extractivos lo van a tener que cumplir, ¿no? Y coincide,
porque es una ola mundial, mejor dicho, no hay nada nuevo bajo el sol, porque son olas, ¿no? Entonces, que inclusive el mismo el Colegio de Ingenieros de Minas estaba trabajando una propuesta de enfoque territorial, que cosa que compartimos en su totalidad, ¿no? Aquí se tiene que trabajar todo desde un enfoque territorial según las características propias de ese territorio. No se puede generalizar. No se puede, el Perú es muy vasto y muy diferente para una situación como la de Madre Dios, equipararla a la de Quirubilca, por ejemplo. Es completamente diferente, son culturas diferentes, son climas diferentes, son estados diferentes, entonces son territorios muy diferentes, por lo tanto, aplicar una norma ahí a rajatabla y replicarla en ¿cómo se llama?, en la zona de la libertad es contraproducente. Lo mismo es aplicar el modelo boliviano a la totalidad del Perú, o al venezolano, o al mexicano, etcétera, etcétera. Al final, si uno sabe y se informa bien, y la gente de las empresas que funcionan, entonces, tienen técnicos adecuados, saben que este rollo no entra, no es factible. Bolivia tiene problemas ahorita con el gas, ¿no? El Perú no ha hecho exploración en los últimos años. No hay nada de exploración. Estamos viviendo con las reservas de hace 15, 20 años. Entonces, ¿de qué sirve? Por ejemplo, ahí me preguntaron cómo incentivar que todos los vehículos utilicen gas natural. ¿Para qué si no tenemos reservas? Sería una estafa, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer aquí... Ya, pero ¿cómo se va a estimular? Es decir, porque la exploración, ¿quién la va a asumir? El Estado es costosa y riesgosa, porque puedes explorar y no encontrar, ¿no? Sí, pero mira, aquí hay una ventaja. El Perú ha invertido mucho en investigación e información básica, ¿no? El INGEMET, que es una institución estatal, tiene un catastro excelente, ¿no?, que es la envidia de todos los países aledaños, y es ejemplo para otras zonas inclusive, y hay una buena información geológica, que lo han hecho técnicos peruanos. Eso te ayuda mucho, no es irte a la aventura. A la aventura. Ya sabes por dónde vas a ir. Aquí los mineros también ya saben por dónde va a ir. Por lo tanto, el riesgo se minimiza. El problema más bien es social y por eso me encargaron esta cartera, ¿no? Entonces, aquí los problemas son de gestión y son problemas sociales. Pero la pregunta es qué es lo que ha ocurrido, porque ha habido mitos alrededor de esto. Es cierto que los contratos podrían ser mejores, que la parte que se lleva el Estado podría ser mayor, eso es verdad. ¿No es cierto? Y que además en el origen de la manera como se enfrentaron estos contratos está un país que era inelegible, con una hiperinflación brutal, con terrorismo, o sea, un país incierto. Bueno, Perú ya no es un país incierto, no. Pese a que algunos quisieran verlo como eso, es un país lleno de posibilidades, ¿no es cierto? Entonces ya, si estamos en esa situación, entonces estamos claros, los contratos podrían ser mejores, sin ir a una confrontación. Ahora, pero el problema, ministro, es que nuestra gran tragedia es que hemos tenido recursos y los hemos gastado muy mal. Sí. O sea, el dinero se ha dilapidado, el dinero que no se ha devuelto lo han gastado de manera ineficiente y en el peor de los casos se lo han robado. Exacto. Eso estamos completamente de acuerdo. Aquí hay un problema grave de corrupción, pero no solo corrupción grande, sino también chiquita, mediana, en todos los aspectos. El enfoque territorial te evita eso. Con el enfoque territorial tienes varias empresas de todo tipo, tienes a todos los agentes y no nos dedicamos a refaccionar 20 veces la plaza de armas, ¿no?, ni a hacer cosas similares, que se prestan a lo que tú dices, muy bien, corrupción, y también la corrupción grande. Entre todos vemos qué es lo que necesita efectivamente eso. ¿Quieres un centro académico? Bien, lo hagamos, pero que aglutine a todo el territorio, ¿no? Una buena carretera, un buen medio de transporte, bien, pero en función a lo que se tiene que ver, a integrarse, porque si no, va a suceder lo que dices, vas a volverse a dilapidar los recursos, etcétera, etcétera. Este enfoque territorial merece también un nuevo pacto con las empresas. Estábamos hablando del futuro de la minería. No voy a entrar a los temas que la gente quiere oír, si Vladimir Cerrón por acá, por allá. Igual lo vamos a hacer. Te digo una cosa, la primera persona que yo conozco en este entorno fue el profesor Pedro Castillo. Después los conocí a todos los demás actores. Ahora, hay gente que decía, el ministro de Energía ha dicho que él y Vladimir Cerrón le escribieron el discurso al presidente el 28 de julio. No es así. El profesor Castillo, en una reunión, había 3, 4 personas, me encargó que hiciera parte de una idea, un bosquejo, ¿no? Y después, en una reunión con todos los futuros ministros,
y la idea, ¿no? Y que después se pasó a cada sector para que pusieran sus temas principales. Y ello terminó con una última revisión, que el último revisor fue Pedro Franque, ¿no? Para que estas O sea, Cerrón no tuvo ninguna intervención. Yo entregué, ¿no? Y después si eso pasó por Z, A, B, C personas, ya es otra cosa. Pero casi lo que yo había puesto al principio se mantuvo. Es lo que Sí, casi se mantuvo. Mejor dicho, hay unos temas de diversos sectores, ¿no? Porque no teníamos que ver con contradicciones, ¿no? Entonces, más de presupuesto. Ahora, ¿es cierto que hay ya una ruptura entre el profesor Castillo y Vladimir Cerrón? Divergencias siempre va a haber en todos los grupos, ¿no? Eso es natural. Pero de que haya rupturas, me lo hubieran comunicado. Yo no tengo ninguna noticia al respecto. Prefiero mantenerme... Pero Vladimir Cerrón, ¿interviene realmente en las decisiones? Por ejemplo, ¿intervino en algunos nombramientos o no? No, lo que yo sepa, no. Yo no he decidido, por mi lado, no he decidido quién ha sido los ministros. A mí Ahora, me pidieron. Vayamos a lo que... Usted es ministro de Energía y Minas y uno de los temas espinosos que se registra con la cantidad de conflictos sociales que hay pendientes en relación a la minería y que hay de diversa naturaleza, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los más emblemáticos ha sido el de Tía María. Sí. ¿No? Que en realidad ameritaría una investigación sobre cómo diablos le dieron un estudio de impacto ambiental con ciento y no sé cuántos errores, entre comillas, lo que claramente dejó en evidencia que se había pretendido favorecer el desarrollo de ese proyecto pasando por encima de la ley y del medio ambiente y de la gente, ¿no? O sea, simplemente fue un caballazo. Y habría que averiguar cómo fue que lo consiguieron, ¿no? Y cómo fue que se lo dieron. Y eso fue el origen de todo el conflicto en Tía María, ¿no? Y de la enorme desconfianza de los agricultores sobre que sea posible un proyecto minero que no dañe la agricultura en el Valle del Tambo. ¿Cómo van a enfrentar ustedes este tema? Hay que separar los proyectos de la empresa, ¿no? El Grupo México, a través de la Sauder, ¿no? Tiene diversos proyectos, ¿no? El presidente ya dijo que algunos proyectos no van, ¿no? Yo soy un ejecutor de su política y si él dijo eso, yo no lo voy a contradecir, ¿no? Entonces, él dijo que 2 proyectos no van. Si me dicen 2 proyectos no van, bestial, todos los demás sí van. Esa es soy en ese tema muy pragmático. Pero, por ejemplo, en el caso de Tía María, hay algo que yo no entendí. Es decir, lo que les ha ocurrido a los agricultores de Tía María es que todos los candidatos van a pedir su voto, pasan las elecciones y les dicen que no va a ir Tía María y después a quien le manden es a la policía, normalmente, ¿no es cierto? A que les meta... dijeron en algún momento que no había habido bala. Yo tengo la prueba porque tengo los casquillos. Yo estuve en el lugar de los hechos y yo recogí casquillos. Ahí la policía le disparó a la gente. Sí. ¿No? Y eso tampoco se investigó adecuadamente, ¿no? Sí. Y encima los dirigentes del movimiento social están procesados en este momento. Es decir, han sido criminalizados. Pero sí, lo que yo no entiendo es por qué, si allá hay recurso mineral y hay una comunidad, hay agricultores, hay gente que vive ahí, no se comienza por un entendimiento entre el Estado peruano y las personas que viven ahí y que trabajan ahí para buscar de qué manera sería posible desarrollar ese proyecto sin afectar la agricultura. Si se llega a la conclusión de que es posible, bueno, entonces se da el siguiente paso, que sería hablar con Sauer. Si es que se decide que Sauer siga manteniendo la concesión. Esa iniciativa debe partir de la misma población y de la misma empresa. Si ellos llegan a un acuerdo, vienen a nosotros y los apoyamos. No, pero si el recurso minero es del Estado peruano, no es el Estado se lo ha concesionado a la Sauder. Sí, ¿no? Pero el dueño del recurso, según la Constitución, es el Estado peruano. Sí, pero hay otros yacimientos y otros proyectos que hay que promover. ¿Para qué vamos a...? Si la gente ahí no está de acuerdo... O sea, eso ya entonces está descartado hasta nuevo aviso. Sí, pero si ellos se ponen Ahora, porque Sauder, me está pasando mi productora que directivos buscan convencer al Ejecutivo, léase ministro de Energía, sí, ¿no?, de poner en marcha el controversial proyecto. O sea, esto está congelado. Tía María, por decirlo de alguna manera, está congelado. Mira, si la población comienza a cambiar y vienen aquí a conversar con nosotros y como estamos conversando con la Sauder de manera permanente y vamos a establecer unas reuniones continuas, ¿no?, como lo que hemos acordado, si eso pasa, encantado. Pero eso tiene que venir de parte de la población. Mejor dicho, este es un gobierno que responde a eso
Y si la población está de acuerdo, excelente. Me vas a tener ahí de promotor de ese proyecto. Es decir, se va a priorizar entonces los otros proyectos que están pendientes. Por mientras sí. Vamos a ¿Y se ha avanzado algo en todos, esto? Porque lo que nos está absolutamente. pasando es increíble, porque mientras acá estamos envueltos en este revoltijo político, los minerales se están disparando. En el mercado mundial tenemos lo que los especialistas llaman un superciclo, que podría significar, y no estoy exagerando, porque he hablado con varios especialistas sobre esto, que nunca en la historia del Perú habría entrado tanto dinero como el que puede entrar. Nunca en la historia del Perú, por el precio de los minerales en el mundo. Entonces, que entre o no entre, o sea, ese milagro va a depender que tengamos productos mineros en marcha, mira, y saquemos el mineral. Si no lo sacamos, vamos a perder la oportunidad. No solo en eso, sino también en hidrocarburos. Mejor dicho, por la matriz tecnológica tenemos que aprovechar los hidrocarburos en los próximos 10 años. Después lo vas a tener recurso y nadie lo va a necesitar. Mejor dicho, todo las poblaciones y las organizaciones deben darse cuenta que el recurso tiene sus tiempos, ¿no? Y ahí hay que aprovechar las oportunidades. Yo me estoy ocupando más de cómo generar caja para el gobierno y resolver algunos problemas de largo plazo, que estar metido en los problemas de farándula. Mejor dicho, como una familia. De farándula política, quiere decir. ¿Qué es lo que ganan? Mejor dicho, si ya la señora Fujimori reconoció al presidente y ya la legitimidad está completa, es por gusto. Que venga más bien, ya. Si en mi caso se pone a gente inadecuada, se está haciendo labor, estoy haciendo trabajo por lo debajo, ¿no? Estoy favoreciendo a alguna empresa sin resolver interés nacional, sí, ahí sí que Carmen La Pampa y todo lo demás, ¿no? Pero si estás hablando la gente está hablando sobre cosas marginales, me parece un desperdicio de un país pobre y con cosas que resolver, estar discutiendo si A, B o Z cuando las cosas que tenemos que hacer son inmediatas. Pero entonces, para entendernos, en el tema de la minería lo que se va a hacer es los proyectos que son socialmente conflictivos congelados y se va a poner el acento en todos aquellos proyectos. Pero eso ¿cuándo va a ser? Ya estamos trabajando con MMG, estamos trabajando, que es las Bambas, ¿no? Estamos instalando reuniones continuas con la Sauder. Hemos ido a Cajamarca para ver qué posibilidades hay de ver otras actividades en concordancia con, como lo señalaste, con agricultura y cultura. Aquí mucho de lo que también señalaste es que ha habido una mala conducta de diversos agentes y el Estado se ha retirado, ¿no? Cuando intervenían en un determinado territorio y ponían sus estilos de vida de manera, ¿no?, poco adecuada, se imponían por el nivel de ingreso que tenían, hacían literalmente lo que le daban y generaron los problemas. Bueno, yo hablé con un especialista sobre el proyecto Conga y me decía, un especialista internacional, que no tiene nada que ver con los problemas de los peruanos, sino hizo una mirada técnica de Conga y decía, el proyecto es bueno, el problema es que lo hace Yanacocha y la gente odia a Yanacocha. Entonces este proyecto, mirado desde el punto de vista técnico, es interesante y habría que conversarlo con la gente, pero en la medida que lo hace Yanacocha, vamos muertos, ni siquiera me atrevo a plantearlo porque me tiran por la ventana, me claro, decía además, el especialista. En Cajamarca entonces, no solo ese clima, ya, pero... Perdón, un ratito. En Cajamarca no solo existe Yanacocha, en Cajamarca está Golfis, hay otras empresas casi de la misma magnitud. ¿Tú has escuchado algún comentario malo que ¿dónde está la maldita empresa? No. Entonces las otras han tenido otro tipo de conducta. Ya. Ahora, ¿cómo se va a resolver el tema del mal manejo social de los conflictos? Es decir, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Las Bambas, se hace un proyecto que tiene un diseño original, que va a tener un mineroducto, se hacen compromisos con las comunidades, exacto, ¿no es cierto? Y de repente cambia de titular de la concesión, cambia el modelo del proyecto, no se compensa a las comunidades, de repente algunos comuneros descubren que les han pagado centavos por el derecho de uso. Y otros millones. ¿No? Entonces la gente está muy molesta y en primer lugar por el incumplimiento a los compromisos. La gente, como no le hacen caso, sale, protesta, hace algo que no se debería hacer, pero si no te escuchan, la gente siente que no le queda otro camino que bloquear la carretera. Final, procesados todos los dirigentes. Y en muchos casos, dándoles la razón. O sea, se resuelve a favor de lo que están reclamando, pero igual van presos. Entonces, ¿no sería una medida sensata dar una especie de tal vez el Congreso el indicado para hacerlo, una amnistía a todos estos dirigentes de conflictos sociales que están procesados? Sí, pero ahí otra vez no hay que generalizar.
Hay muchos que han sido, como tú dices, injustamente, ¿no?, apresados y en la cárcel. Pero hay otros no, como tú mismo señalaste en algunos casos del sur, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tema es que tenemos que entrar a trabajar caso por caso y se tiene que dedicar los recursos necesarios para hacer eso, no lo puedes trabajar en conjunto, ¿no? Hay gente inocente que está en la cárcel, y, como dicen en el Perú, la mayoría de los presos están en la cárcel porque no tuvieron buenos abogados, ¿no? Entonces, Ahora, ministro, pero digamos, ese va a ser, es un tema, es decir, cómo resolver esta acumulación de conflictos sociales y de lo que se llamó la criminalización de la protesta eso social. por nuestro lado no va a ser, ¿cómo se llama?, promovido. No vamos a criminalizar. Ahora, y en el caso específico de las Bambas, la gente está reclamando algo que resulta legítimo, ¿no?, en Chumbivilcas. Es decir, si trazas una carretera y el Ministerio de Transporte la declara vía nacional para evitar que... O sea, ¿cómo se va a resolver eso? Fue a iniciativa de los municipios que la declararon vía nacional. No fue el Estado, no fue el gobierno central. Los gobiernos locales presentaron la iniciativa que se declare así. No fue el gobierno central. Ya, pero igual el conflicto está planteado. Sí. Con las comunidades, ¿cómo se va a resolver? Vamos a trabajar, vuelvo a decir, desde un enfoque territorial. Vamos a tener que meter a todos los agentes ahí para que no haya súper beneficiados ni excluidos, ¿no? Y para eso significa, primero, hay una fea palabra que dicen transparentar, ¿no? Vamos a transparentar los convenios que ha habido, ¿no?, entre las empresas y las comunidades. Ha habido comunidades que estaban muy favorecidas y otras completamente ignoradas y marginadas, ¿no? Entonces tenemos que uniformizar más o menos para que el desarrollo llegue ahí. El nodo minero, donde no solo están las Bambas, sino hay otros 4 proyectos más, inclusive están las chancas de la Sauder, ¿no?, que es gigantesco. Entonces harían que esa zona produzca, como ya lo he dicho, igual que el otro para el país vecino, que tanto hablan de Chile. Todo lo que se produciría en ese pequeño nodo sería superior a lo que... A toda la producción chilena. Total, ¿no? Entonces, y la gente de ahí viviría mejor que, a ver, parámetros que no son adecuados. Pero justamente por eso no tiene sentido dar resolución de largo plazo. Usted ha tocado en algún momento el tema de la educación, ¿no es cierto? De adaptar la educación a las necesidades de la región, o sea, que parte de los recursos que se saquen se inviertan en servicios en general, pero en particular en educación. No, pero por ejemplo, resulta insensato, uno va a cualquier otro país, hay ferrocarriles. ¿Por qué no hay un ferrocarril para sacar el mineral? O sea, que cada vez que hay un proyecto tienes que discutir cómo lo vas a sacar. Cuando deberíamos tener un proyecto como país. La propuesta nuestra y que se discutió con las empresas y que están de acuerdo, es generar un ferrocarril desde el nodo minero hasta la ciudad de Marcona. Nos olvidamos del corredor minero, etcétera, etcétera. Y todas las vías están en fusión, como un metro con sus vías alimentadoras, todo se hace en función de eso. Entonces, las personas que piensan que la carretera va a estar permanentemente por ahí, no va a ser... O sea, la idea, en resumen, es un gran ferrocarril que saque el producto minero, pero que además permita integrar a los agricultores, permita ser usado para el turismo. Un crecimiento ordenado, porque cuando es una carretera, cada uno pone su casita. Ministro, en la esquina. ¿Y el gas? ¿Qué se va a hacer el gasoducto durante el gobierno de Pedro Castillo? El gasoducto del sur. El proyecto de las 7 regiones lo vamos a separar. Ya no van a ser el proyecto de las 7 regiones, va de las 7, ¿no? Ahora va a ser los que están más factibles, lo vamos a cortar, ¿no? Y los que están más factibles los vamos a promover de manera inmediata. Entre ellos, los que son más cercanos a, que ya se avanzado un gran porcentaje, son la zona de Ucayali, ¿no?, para el de Ucayali, y para el de Ayacucho. Ahí esas zonas son las más factibles. Y después tenemos que ver lo de Cusco, ¿no?, que es otra cosa. Los cusqueños son los productores de... Tendrían que ser los primeros beneficiarios. Sí, pero lo de Ucayali, lo de Ayacucho está ya casi la infraestructura casi instalada. Ahora, pero uno lo escucha hablar a usted, ministro, y no parece estar hablando el ministro de un gobierno marxista-leninista, digamos, ¿no? O sea, porque lo que mucha gente temía era un discurso expropiador. O sea, vamos a nacionalizar los recursos estratégicos, se decía en un momento. Tú estabas muy bien informado de lo que es la izquierda y sabes muy bien que... Por eso le pregunto. Por eso hay que ser pedagógicos con la gente. De hecho, los mayores promotores de inversión extranjera, mejor dicho, que captan mayor inversión extranjera y con participación en todo lo demás, son países comunistas como la China, ¿no? Entonces, un país gobernado por un partido comunista es la China.
Después los discursos que digan otras personas son marginales. Y incentivan la inversión extranjera con sus reglas, ¿no? Con sus reglas. Entonces, ahora, ministro, y en electricidad nosotros hicimos, yo me enteré, soy sincero, de este tema al comienzo por un conflicto que había con Electro Perú, es decir, que con las hidroeléctricas que las obligaban a pagar, ¿no es cierto?, cantidades increíbles de dinero a Chacra y a Cerro del Águila por la compra de la energía que digamos no habían podido vender en el mercado regulado. Y a partir de eso me enteré que en el Perú ocurrió una cosa increíble, que las grandes empresas pagaban la mitad de la energía con esta historia del mercado libre que los clientes regulados, cuando debería ser al revés. Debería ser al revés. Al revés. Entonces, ya, felizmente un poco que se ha enderezado esto, ¿no? Sí. Pero ¿cuál va a ser la política hacia el tema eléctrico? Vamos a poner orden, y si estamos poniendo orden en todo el ministerio, es imposible que haya procesos atrasados de más de 2 años. No sé qué han estado haciendo las anteriores gestiones, entonces vamos a poner orden y también había unas negociaciones poco claras como las que señalas, ¿no? Aquí en el viceministro va a estar el ingeniero Luyo, que es el experto peruano en temas estos de la Unidad Nacional, ha sido profesor de todos los ingenieros eléctricos, es reconocido, y él va a ver y sabe muy bien de estos temas y va a hacer la reestructuración necesaria, ¿no? Nosotros vamos a mantener la... Pero porque además en el Perú ocurre una cosa increíble. El otro día creo que fue Pedro Dame el que decía que el 10% de nuestro recibo no tiene nada que ver con la energía, o sea, con el consumo. Sí. O sea, cuando le quieren cargar algo a un peruano, lo meten en el recibo eléctrico, ¿no? Sí. O sea, es absurdo. O sea, Sí. por ejemplo, nosotros estamos pagando con nuestro recibo eléctrico el nodo ese de gas de Tacna y Moquegua, ¿no es cierto? Sí. O sea, debía llegar el gasoducto, está ahí, el gasoducto Ya no existe y ya nosotros no estamos existe, pagando ya por no. eso. Exacto, hay un montón de cosas que vamos a, otra vez esa fea palabra, transparentar. Ya mostrando a la publicidad, lo voy a dar en primicia en algunos casos, ¿no? Ya vas a ver todo lo que hay por ahí, ¿no? Es producto de una mala gestión. Si me dice el ministro que me lo da como primicia, que usted confía que va a permanecer, o sea que este terremoto no lo va a alcanzar, o no va a haber terremoto. Mira, al final esto depende del presidente. Entonces, si creen conveniente que no esté, yo bestial he hecho bien mi labor y me voy a mi casa a sacar a mis perros y hacer mis actividades. Primero, dormiría más, estaría menos fastidiado. Estaría más fastidiado. Ahora, y todo lo demás. Es decir, pero esto es agenda, ¿no es cierto? O sea, el tema de las tarifas eléctricas, de todas las perversiones que han habido. Porque además, el otro día, por ejemplo, yo planteaba una interrogante. Hay gente que se ha atrasado en sus recibos y hay un problema con eso. Entonces, pero de ahí uno de estos especialistas me explicaba que la composición de la tarifa eléctrica, me explicó primero este tema, ¿no? Que hay un montón de plata que pagamos que no tiene nada que ver con la tarifa, porque todo se lo cargan al recibo. Pero que dentro de lo que tú pagas, le pagas al distribuidor, le pagas al transmisor y le pagas al generador. Que la mayor cantidad de dinero se la lleva el generador, más la mitad o incluso más, creo. Depende, sí. Entonces, lo lógico es que si tú vas a, por ejemplo, darle facilidades a la gente para sus pagos, o sea, todos se mojen, ¿no es cierto? Todos los que participan en el proceso. Tienen que mojarse todos. ¿No? No le vas a cargar a uno. Sí, por eso no podemos generar... Porque además los distribuidores en el interior son del Estado, ¿no? Sí, muchas de las empresas de las generadoras también son del Estado. Entonces, tenemos que hacer algo que sea equitativo. Este país, todo el mundo lo conoce, es muy inequitativo, ¿no? Entonces, el costo del agua, por ejemplo, que paga un vecino de mi familia para llenar su piscina en Surco, es 20 veces inferior de lo que paga una persona en un cono. Eso es completamente injusto. Y así podemos ver ítem por ítem, por ítem, por ítem y por ítem. Entonces, eso no puede seguir siendo así. Estamos por ello, aquí. Cuando fuimos a Chumbivilcas y estuvimos en la reunión donde estuve el premier, yo no soy político, estuve ahí, pero no necesitaba aparecer ahí tomándome la foto pero estuve ahí. En el camino al lugar donde íbamos a tener la reunión con los comuneros para el tema pasamos por 2 casitas de campesinos. ¡Exitosa! Hechos de paja, de techo de paja y de pared de paja con todos los niños. Estábamos a las 11 de la mañana, ¿no? Hacía un frío espantoso.
imaginas lo que pasa con esa señora que tiene que levantarse a las 5 a recoger agua a 1 kilómetro de distancia. Por esa gente estamos acá, ¿no? Por eso. Dos temas para terminar brevemente. Se va a recurrir al Fondo de Estabilización para el tema del GLP, ¿no es cierto? Sí. ¿Eso cuándo va a ser? ¿Se va a anunciar? Yo ya imagino? cumplí mi labor. Ahora le falta al MEF. Activarlo, claro, porque sí. son recursos que maneja... No es un gasto, ni tampoco un subsidio, es un fondo revolvente. No sé por qué ese es tanto problema. Ya debería el MEF resolver ese tema. Es decir, porque ¿esto en qué consiste? Consiste en que tú me cobras de menos el gas y eso que cobras de menos lo vas a recuperar cuando el precio suba, que te voy a permitir que lo mantengas más alto. Entonces eso permite, digamos, evitar estos picos, sí, como el que estamos viviendo. Y tienes o sea, desde el punto de vista del Ministerio de Energía y Minas, esto está listo. Está listo, ya no. O sea, ¿qué deberíamos esperar? Que el jueves, en su presentación ante el gabinete, Guido Bellido anuncie que esto se pone en acción. Lo del MEF se pone en moscas, ya deberían hacerlo. Y una última pregunta. Lo de la Asamblea Constituyente, es decir, está claro que en el Perú se necesitan cambios. Y acá hemos dicho hace años, que la discusión nuestra debería ser no que hay que hacer los cambios, sino de qué tamaño tienen que ser los cambios y cómo lo vamos a procesar. Entonces, ¿cómo se va a enfrentar esta discusión de la Asamblea Constituyente? En el caso de la minería, necesita una nueva ley de minas, ¿no? Y consensuada con todos los agentes. Lamentablemente Perú Libre no tiene mayoría en el Congreso, entonces tiene que ser factible, pragmático. Tienes que ver cómo sigues trabajando y cómo haces cambios en las normas, que todavía no son las leyes, para una mejor gestión. Pero si quieres cambios más trascendentales, tienes que hacer un cambio en la ley de minería. Si quieres hacer cambios más trascendentales en toda la política nacional, tienes que hacer un cambio en la Constitución, que todo el mundo está de acuerdo, mejor, pero ideológicamente no, que fíjate, etcétera. Ya, pero digamos, el espíritu es enfrentar con serenidad esto. Sí, porque además, Guillermo Bermejo quiere salir a la calle a recoger firmas a favor y hay gente que está recogiendo firmas en contra, ¿no? No, ya hay... Mira, si la gente elige, va a haber un referéndum. Si dicen que no, pues ya eligieron. Si dicen que sí, sí, vamos. ¿No? ¿Por qué tanto problema? Que eso corra paralelo. Le agradezco mucho, ministro, por estar con nosotros y el tiempo que nos ha dedicado. Ha sido usted muy gentil.